regresar a enfocarnos en el Señor Jesucristo, lo que dice el libro de Mateo. Si usted quiere una guía de cómo dar su voto en las elecciones, yo le recomiendo que considere estudiar personajes como el rey David, personajes como Samuel, el profeta Samuel, Daniel, en el libro de Daniel, hombres que mostraron integridad en la manera como ejercieron el liderazgo que Dios les dio. Allí están los principios. Si se trata, no sé si estamos grabando o no, pero bueno, si se trata de dar el voto, esta es mi recomendación. Dios, el líder tiene que estar de acuerdo al corazón de Dios. Y la Biblia describe qué es eso. El hombre que Dios ponga allí, la persona que Dios ponga allí. Entonces, en base a eso, usted da su voto, ¿sí? Y si no hay tal cosa, entonces usted tiene que ir con su conciencia y pensar: yo no estoy eligiendo un líder religioso porque no hay. ¿Qué voy a hacer? Usted tiene que tomar esa decisión. En cuanto a las leyes que van a pasar, son bastantes. Tenga cuidado, hermano. Es muy engañoso el lenguaje que usan para poner esas leyes. Yo a veces he hablado con hermanos de alguna ley y dicen: yo estoy votando, y están emocionados. Digo: ¿cómo puedes votar por eso? Y les pregunto el por qué, y están bien confundidos. Manipulan el lenguaje y hacen que la gente vote al revés de lo que deberían en las leyes. Les recomiendo un website, se llama savecalifornia.com. savecalifornia.com. Allí ellos no recomiendan ningún candidato, pero presentan los principios bíblicos y comparan allí las leyes que quieren pasar. Entonces usted puede mirar esa lista, compara con websites que son bien torcidos y qué es lo que ellos promueven. Usted dice: ok, el voto es fácil, en realidad no está tan complicado. Usted puede elegir fácil cómo va a hacer eso, si usted lo va a hacer. Y en medio de todo eso, regresando al libro de Mateo, tenemos que acordarnos de esto. Y creo que Mateo nos ayuda aquí a poner los pies en la tierra, a poner el corazón donde tiene que estar, a dedicar nuestra mente, nuestros pensamientos y nuestra energía a lo que tenemos que dedicarlo: al reino del Señor Jesucristo. Este mensaje yo creo que nos ayuda a poner la mirada bien clara, porque ahorita usted prende el radio y va a escuchar de elecciones, prende la televisión, va a escuchar de elecciones, lee el periódico, va a escuchar de elecciones, mira en su computadora, hay elecciones. No, ese no es el reino de Dios. Ese no es el reino de Dios. No es eso en lo que Dios quiere que usted esté gastando su energía y su tiempo. No es eso. Usted tiene que investigar, porque si va a votar lo hace informadamente. Pero no es eso. No deje que su corazón sea arrastrado por esa corriente que es como un río crecido que está pasando. Usted no se deje arrastrar por eso. Usted mantenga su mente donde necesita tenerla para que siga proclamando al que necesitamos proclamar, que es al Señor Jesucristo. Y aquí en Mateo 14, el título que le he dado es El gran banquete del Rey. El gran banquete del Rey, Mateo 14, versos 13 al 21. Vamos a continuar aquí en Mateo 14. Hace 3 semanas atrás estuvimos viendo la última porción, donde Juan el Bautista es muerto a manos de Herodes. Estuvimos viendo la historia de Herodes, lo complicado que estaba ese líder, un mal líder, por la inmoralidad, por la mentira, por el deseo de poder, por todo eso y las consecuencias que eso traía, y cómo Juan quedó envuelto en medio de eso, pero él murió siendo fiel al Señor. Entonces vamos a leer el texto, Mateo 14, 13 al 21. Dice: al oír esto, Jesús se retiró de allí en una barca, solo, a un lugar desierto. Y cuando las multitudes lo supieron, le siguieron a pie desde las ciudades. Y al desembarcar vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Al atardecer se le acercaron los discípulos diciendo: el lugar está desierto y la hora es ya avanzada. Despide pues a las multitudes para que vayan a las aldeas y se compren alimentos. Pero Jesús les dijo: no hay necesidad de que se vayan, dadle vosotros de comer. Entonces ellos le dijeron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Y ordenando a la muchedumbre
que se recostara sobre la hierba, tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo los alimentos, y partiendo los panes se los dio a los discípulos, y los discípulos a la multitud, y comieron todos y se saciaron, y recogieron de lo que sobró de los pedazos 12 cestas llenas, y los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Señor, queremos comprender el texto que acabamos de leer y sabemos que dependemos de tu Santo Espíritu para ser iluminados en lo que tú quisiste que Mateo escribiera y comunicara aquí. Abre nuestro entendimiento, Señor, ayúdanos a guardar en el corazón lo que aquí nos quieres instruir acerca de esta narrativa de la vida del Señor Jesús. Gracias, creemos que estás escuchándonos y que ese es tu deseo, enseñarnos, mostrarnos la verdad, Señor. Gracias, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Entonces, después de la muerte de Juan el Bautista, Mateo continúa narrando el ministerio del Señor Jesucristo. La muerte de Juan el Bautista es la primera muerte en relación con el Señor Jesucristo. Juan fue el heraldo, el que anunció la venida del Señor, el que preparó el camino del Señor Jesucristo. Cuando muere es un hombre de muchísima importancia dentro de la narrativa que nos presenta la palabra, y eso le afecta al Señor Jesús. Dice que él, cuando escucha esa noticia, se va aparte. El libro de Marcos dice que se fue junto con sus discípulos. Mateo dice que él andaba solo, pero yo creo que andaban juntos, como dice Marcos. Y se fue, se retiró en un bote, en una embarcación por el agua, para estar a solas. Seguramente está instruyendo a sus discípulos de lo que viene y del costo que tiene de anunciar el reino, ¿sí? Y también está haciendo una distancia, imagino yo, entre él y Herodes, porque Herodes era un hombre peligroso en ese momento. Y cuando el Señor se va al otro lado, dice ahí la palabra que las multitudes supieron dónde andaba él y empezaron a seguirlo a él. Parece que ellos caminaron una larga distancia, porque cuando se atraviesa un lago de un lado a otro, que es un lago grande donde ellos están, se atraviesa en línea recta y sale al otro lado, pero caminando tiene que caminar por toda la orilla, darle la vuelta y llegar hasta el otro lado. Y estas personas caminaron, querían estar donde estaba Jesús, querían de su presencia, de su palabra, querían las sanidades que él les ofrecía también. Y allí se va la multitud con él. Y lo que muestra este texto es que Jesús, yo creo que Jesús está triste por la muerte de Juan. Juan es su primo, por el valor que Juan tiene en el reino de Dios, por la fidelidad de este hombre de servir a Dios, porque a manos de quien murió. Pero cuando la gente llega, el Señor no le dice a esa multitud: estoy triste y no los puedo ministrar ahora. Estoy ocupado, este es mi tiempo de retiro y no lo voy a poder ministrar ahora. El Señor Jesucristo los recibe a todos con los brazos abiertos. Y dice el verso 14: y al desembarcar vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Mire, Mateo 9:36 dice también que Jesús vio las multitudes y tuvo compasión de ellas, porque eran como ovejas que estaban sin pastor, estaban angustiadas y abatidas. Es el mismo comentario que hace, nomás que da más detalle en el capítulo 9. Pero igual Jesucristo, cuando ve las multitudes, Él ve más allá de la multitud. Él ve la necesidad de la multitud, y Él mantiene el enfoque de su ministerio de servir a la gente, de estarles sirviendo a ellos, de estarlos atendiendo y mostrando compasión para ellos. Y Él reconoce al verlos la verdadera condición y muestra compasión. Estaba mirando la palabra compasión, que es un sinónimo con misericordia, se usan muy parecidos. Pero compasión es sufrir con otro. En hebreo, el término para compasión en el Antiguo Testamento es rahamim, y tiene relación con el vientre, habla del vientre. Y en griego es la palabra splanchna, y tiene relación con las entrañas. Entonces, cuando dice tuvo compasión, sintió como movido por dentro en sus entrañas, estaba sintiendo
con ellos, se estaba identificando con su dolor y con su necesidad del Señor Jesucristo. Gracias, hermano, gracias. Entonces, cuando dice que tuvo compasión, hay que hacer una diferencia entre compasión y lástima para poder entender qué quiere hablar Mateo aquí. Nosotros conocemos el término lástima y decimos, oh, tuvo lástima, pero tener lástima es como, no es compadecerse. Tener lástima es decir, oh, pobrecito, y dejarlo allí. Tener compasión, todas las veces yo estaba mirando, cuando dice que Jesús tuvo compasión, hizo esto, tuvo compasión, hizo esto, tuvo compasión. El texto que me referí en Mateo 9 dice, tiene compasión por las multitudes, porque andan como perdidos, sin ovejas. ¿Y qué hizo el Señor? Dice, oren para que el Señor de la mies envíe obreros para la mies. E inmediatamente el capítulo 10, Jesucristo llama a los 12 discípulos y los prepara. ¿Para qué? Para que vayan a las multitudes, a predicarles el evangelio, a sanar a sus enfermos, a liberar a los endemoniados, a resucitar a los muertos. Jesucristo, cuando siente esa compasión, está haciendo algo por ellos. Y lo que nos deja ver el texto aquí es el carácter de Dios. Mire, vamos rápido a Oseas 11:8. Siempre vamos a regresar a Mateo 14, pero Oseas es el primero de los profetas menores que está después de Daniel. Hay un grupo que se está aprendiendo los profetas menores en la clase de miércoles, así que debe ser un poquito más fácil encontrar. Y dice Oseas 11:8, es Dios en relación con Israel. Dice, ¿cómo podré abandonarte, Efraín? ¿Cómo podré entregarte, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como a Adma? ¿Cómo podré tratarte como a Seboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se enciende toda mi compasión. Y cuando dice mi corazón, está en referencia al amor que Dios tiene por Israel. Y cuando habla del corazón, los hebreos, el corazón está hablando de las entrañas, del vientre. Están hablando de conmoverse completamente, lo que dice que es el carácter de Dios hacia su pueblo. Jesucristo muestra una parábola en Mateo 18 donde ilustra lo que es la compasión. Él es el personaje en ese texto, Mateo 18, verso 27, donde él habla acerca del perdón. Dice que este rey o este señor llama a uno que le debe mucho dinero. Y aquí dice, y el señor de aquel siervo tuvo compasión y lo soltó y le perdonó la deuda. Un hombre que le debía una cantidad grandísima. Dice, tuvo compasión, fue movido en sus entrañas, se identificó con la necesidad de este hombre y le concedió el perdón de esa deuda completamente. Entonces ahí habla de la compasión del Señor, que es parte del carácter del Señor. Siempre la palabra compasión va acompañada de una obra de amor a favor de la otra persona por la que se siente compasión. Y es lo que se ve en otros textos de la Biblia. Entonces, Jesús al ver a las multitudes sintió compasión, es decir, fue conmovido en sus entrañas y se da a la labor de atenderlos a ellos y de suplir su necesidad. Dice, tuvo compasión de ellos y sanó a sus enfermos, a todos los enfermos que estaban en esa multitud, los sanó. Y ese es el carácter de Dios, mostrar compasión en la humanidad del Señor Jesucristo. Él se identifica con el sufrimiento de ellos y en su deidad manifiesta su poder, porque Jesucristo es 100% Dios, 100% hombre, 100% del tiempo, y lo está mostrando una vez más aquí. El creyente, en relación con la compasión, tratando de conectar eso con nosotros ahora, es llamado a ser compasivo, es llamado a ser misericordioso y mostrar compasión unos para con otros. Miren, primera de Pedro 3:8. Tenemos el ejemplo del Señor Jesucristo y tenemos el llamado aquí del apóstol Pedro en primera de Pedro 3:8. En conclusión, sed todos de un mismo sentir. Inmediatamente dice, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde. Y ahí pasa
a hablar de otros detalles acerca de esto. Pero así como el Señor Jesucristo mostró compasión, habla que el creyente debe mostrar compasión. Acuérdese, una cosa es tener lástima, otra cosa es tener compasión. Tener lástima, no se hace nada por esa persona. Tener compasión le mueve a usted por dentro, se identifica con la necesidad de esa persona y toma acción para suplir la necesidad de esa persona conforme a la capacidad que el Señor le ha dado. Filipenses capítulo 2, no vamos a ir allí, pero también llama al creyente a que sea compasivo, a que seamos compasivos unos con otros, a que pongamos a la otra persona antes que nosotros. Regresemos allí a Mateo 14, verso 15. Mateo 14, verso 15. Y al atardecer se le acercaron los discípulos diciendo, aquí cambia un poquito, primero está Jesús, la multitud viene con él siente compasión, sana a todos los enfermos, y al atardecer pasan unas horas, porque era muchísima gente, Jesús está sanándolos a todos. Vienen los discípulos al atardecer y se acercan a él y le dicen, el lugar está desierto y la hora es ya avanzada, despide pues a las multitudes para que se vayan a las aldeas y se compren alimentos. Los discípulos se preocupan por las multitudes, pero ellos no están mostrando compasión por las multitudes, ellos nomás están preocupados. ¿Qué va a pasar con este montón de gente que están en este lugar? Dicen que el lugar es desierto, la hora es avanzada y mejor, Señor, mándalos que se vayan. La solución es que se vayan de aquí, no podemos hacer nada con ellos, para que compren comida, para que ellos puedan atenderse sus necesidades. Y lo que pasa con ellos es que solamente están viendo lo que están enfrente de ellos. Reconocen lo inadecuados que son frente a la necesidad tan grande que está enfrente de ellos y toman una decisión. La propuesta es que, como son incapaces de suplir esa necesidad, la respuesta es que se vayan y cada uno supla su propia necesidad. Pero no es lo que el Señor Jesucristo está viendo. Jesucristo no ve las cosas como el discípulo las ve. El cristiano muchas veces así se ve frente a las necesidades. Mira alrededor, es desértico, no hay recursos, las necesidades muy grandes, las multitudes están necesitadas. Mejor que se vayan a otro lugar. Mejor que se vayan a otro lugar. Pero el Señor no es lo que Él ve. Lo que vemos anteriormente, Él ve la necesidad y Él suple la necesidad. Claro, los discípulos no son el Señor. El Señor es el que tiene ese poder para suplir esa necesidad. Pero si no se ve eso primero, no se puede suplir. Yo creo que a veces la iglesia puede correr este peligro que los discípulos están corriendo aquí, aunque el Señor soluciona el problema. De mirar nomás lo que está al frente y decir, yo no puedo hacer eso. Cristo nos llama a todos a ser discípulos. Yo no puedo hacer eso. Cristo nos llama a todos a mostrar compasión y misericordia. No, estoy muy ocupado, yo no puedo hacer eso. Mejor que se vayan. Entre menos hayan, a veces mejor. Pero el Señor dice, no. Allí están las multitudes. Las multitudes están solas, sin pastor, están agobiados. Ellos necesitan ser atendidos. Ellos necesitan ser alimentados espiritualmente. Y Jesucristo escucha la propuesta que ellos hacen y les presenta la solución en el verso 16. Pero Jesús les dijo, no hay necesidad de que se vayan, denles ustedes de comer. Yo creo que los discípulos aquí piensan, ¿qué? ¿No nos escuchó? Le estamos diciendo que el lugar es desierto, le estamos mostrando que son multitudes, no hay lugar donde comer, no hay lugar donde dormir, ya es el atardecer. ¿Qué? ¿No nos escuchó el Señor? Yo creo que a lo mejor esto pasó por el corazón de los discípulos. Suena como que el Señor está ignorándolos, pero cuando Jesús les dice, denles ustedes de comer, es porque eso es lo que Él destinó a hacer con esa multitud. Denles ustedes de comer. Igual es con la iglesia. Él destinó que la iglesia anuncie el evangelio a las naciones. Que la iglesia tenga la capacidad de multiplicarse haciendo discípulos, alcanzando a los que están solos en las multitudes, sin Dios y sin esperanza. Pero a veces el creyente dice, mejor que se queden allá, eso es mucha multitud, mejor que se vayan a sus casas. Yo no puedo hacer eso.
Pero el Señor Jesucristo les dice: vayan ustedes y denles de comer. Él ha destinado a hacer eso. Él nos dice a nosotros: vayan ustedes, hagan esos discípulos, vayan ustedes, evangelicen, vayan ustedes, alcancen al que está sufriendo y denle consuelo, muestren compasión con ellos. Vayan ustedes, háganlos. Ustedes son los discípulos. Ustedes tienen la capacidad, tienen la formación, tienen el conocimiento, tienen al Espíritu, tienen el poder de Dios, tienen el amor de Dios. Vayan y háganlo. No se quede como los discípulos. Es mucha multitud, todo está desierto, no podemos hacerlo, que se vayan. Jesucristo dice: no. Él no está ignorando. Cuando ellos reconocen su incapacidad, yo creo que en ese sentido es bueno lo que los discípulos hacen. Ellos están reconociendo su incapacidad en su humanidad para hacer esto. Pero Jesucristo tiene otro plan. Y les dice: no tienen que irse, ustedes denle de comer. Igual nosotros hoy en día, Jesucristo nos dice: vayan, hagan esa labor, lleven ese mensaje, hagan esos discípulos, alcancen a esas personas que nadie más los quiere alcanzar, acérquense a ellos. Verso 17 le dice: entonces ellos le dijeron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. La atención, Jesucristo, ellos tienen la atención en la multitud para que se vayan. Jesucristo cambia la atención y se las pone a ellos: ustedes denle de comer. Ahora ellos responden a lo que Jesucristo les pone a ellos y dicen: solamente tenemos 5 peces y 2 panes. ¿Ok? Eso es lo que tienes, es suficiente. Con eso vamos a trabajar. Mi pregunta para usted: ¿qué es lo que usted tiene? ¿Qué es lo que usted tiene? ¿Cuál es la capacidad que Dios le ha dado? Unos tienen talentos, todos tienen dones, todos tienen cierto nivel de conocimiento de la palabra, todos tienen un testimonio de la obra que Dios ha hecho en sus vidas, los que están en Cristo. ¿Qué es lo que usted tiene? ¿Le está llevando usted eso al Señor? Los discípulos le dijeron al Señor: mira, aquí está lo que tenemos, 5 panes y 2 peces, es todo lo que tenemos. ¿O usted se está guardando? Si tiene 5 panes y 2 peces y nomás le dice al Señor: allí está un pez, es todo lo que voy a poner al frente. Yo no estoy hablando de dinero, por favor no me vaya a malinterpretar. Estoy hablando de su vida. Estoy hablando de usted, de la persona de usted. Estoy hablando de sus pensamientos, estoy hablando de su tiempo, estoy hablando de su capacidad, estoy hablando de lo que le apasiona en su corazón, de una disposición a los pies del Señor Jesucristo, decirle: Señor, no sé mucho, tengo poca capacidad para hablar, es poco lo que he estudiado, pero aquí estoy. Y estudiando este texto, estaba meditando en lo que está sucediendo aquí y me hace acordar de Isaías en el capítulo 6, cuando tiene la visión del Señor. Él ya es el profeta, pero él se da cuenta delante del Señor que no tiene mucho. Dice: es más, soy un hombre muerto porque he visto la gloria de Dios. El Señor manda a un ángel con un carbón encendido, le toca los labios y le dice: ya estás limpio. Y la respuesta de Isaías al Señor es esta: heme aquí, yo iré. Tal vez lo que usted tiene para ofrecerle al Señor es usted. Y eso es lo que Dios quiere. Él quiere su corazón. ¿Cuántas veces al día le dice usted: heme aquí, Señor, yo iré? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga con lo que tú me has dado? ¿Qué quieres que haga con el conocimiento que tengo? ¿Qué quieres que haga con lo que yo conozco y con lo que yo sé de la verdad? ¿Qué quieres que haga, Señor? O le dice al Señor, se queda en el verso anterior: no, Señor, es un lugar muy desierto, no hay dónde comprar comida, es mucha gente, mándalos que se vayan. Pero no ese es el punto. No es que ellos se vayan, sino que Cristo le está mandando, en este caso, a sus discípulos, a que ellos mismos ministren esta necesidad. Ellos presentan los panes al Señor, presentan sus limitaciones delante del Señor. ¿Y sabe qué? Cada uno de nosotros estamos limitados. Mi persona, yo soy un hombre muy tímido, he sido muy tímido toda mi vida, pero tengo que hablar en público. ¿Qué se necesitaba para poder hacer lo que el Señor pedía? Heme aquí, Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué es lo que quieres que haga? 16 años atrás el Señor dice: vamos a empezar la iglesia. Ok, Señor, aquí está la sala de mi casa, es todo lo que tengo. No tengo púlpito, no tengo nada, no tengo gente, nada, Señor, pero aquí está. ¿Y qué hace el Señor? Lo que el Señor quiere es que usted se disponga.
El mundo tiene que ver lo que Dios puede hacer cuando un hombre, una persona, se dispone completamente para servirle al Señor y tiene su fe y su confianza en la capacidad de Dios, no en su propia capacidad. Ellos no tienen la capacidad para alimentar 5,000 personas. Ellos no tienen esa capacidad. Bueno, 5,000 hombres, porque no cuentan las mujeres y los niños. Entonces le presentan al Señor los 5 panes y los 2 peces. Y en el verso 18, Él les dijo: traédmelos acá. ¿Traed qué? Lo que ustedes tienen. A los discípulos. Ellos llevan lo que ellos tienen. Jesucristo no les pide algo que ellos no tienen. Jesucristo no espera de ellos algo que ellos no poseen ya. Dice: tráemelos acá. Lo traen. No había nada más. Ellos no podían multiplicar nada, pero Jesús sí. Usted tiene dones, talentos, tráigaselos al Señor. Rinda a los pies del Señor lo que usted es. La necesidad, iglesia, es grande. Hay multitudes, son muchas las que hay que alcanzar. Y hay que traer al Señor lo que usted tiene para que Él le use. El Señor se va a encargar, si usted se lo lleva a Él de corazón, de multiplicarlo y suplir para multitudes. Verso 19, ordenando a la muchedumbre que se recostara sobre la hierba, tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo los alimentos, y partiendo los panes se los dio a los discípulos, y los discípulos a la multitud. ¿Qué están haciendo los discípulos mientras todo esto está sucediendo? Ellos nomás están viendo todo lo que Jesucristo está haciendo. Jesucristo es el que está obrando. Ordenando a la muchedumbre, hay un montón de verbos en este verso. Ordenando a la muchedumbre que se recostara sobre la tierra, tomó los 5 panes, hay otro verbo allí, y los 2 peces. Levantando los ojos, hay otro verso allí, a los cielos. Bendijo los alimentos, hay otro verbo allí. Partiendo los panes, otro verbo, se los dio a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Jesucristo está haciendo toda la obra. Los discípulos todo lo que tienen que hacer es llevarle al Señor lo que tienen, confiar en la capacidad que Él tiene para multiplicar, e ir y ministrar con lo que Dios les ha dado. Lo oramos ahora, oramos juntos. Que seamos fortalecidos con el poder de Dios en el hombre interior. ¿Cuál es el poder de Dios que está a nuestra disposición? Es el Espíritu Santo. ¿Cuánto del Espíritu Santo está en usted si usted está en Cristo? ¿Una parte del Espíritu Santo? ¿Un poquito del Espíritu Santo? No, el Espíritu Santo, Dios, vive en usted si usted está en Cristo. Entonces usted puede confiar en Él. Él quiere bendecir, Él quiere partir los panes y multiplicarlos. Él quiere que sus discípulos vayan y compartan un mensaje que es de abundancia, un mensaje que es de prosperidad para el alma, un mensaje que es de libertad eterna para el que está encadenado en el pecado, en el mundo. ¿Qué necesita? Lo que usted tiene, lléveselo al Señor. A cada quien Dios le ha dado algo. A cada uno de nosotros. No hay nadie aquí puede decir: yo tengo las manos vacías. Y si las tiene vacías, entonces usted mismo diga: Señor, no tengo nada, pero aquí estoy yo. ¿Cómo quieres usarme? Heme aquí, Señor, yo voy a ir. Jesús manifiesta su poder al hacer estas cosas. Se manifiesta como el Hijo de Dios, el dueño del universo, el que sostiene todas las cosas con su palabra de poder, el creador. Jesús no necesita recursos, Jesús no necesita nada, Él es independiente, autosuficiente, pero ha decidido usar a sus hijos para manifestar su poder, para manifestar su gloria, dice el libro de Efesios cuando Pablo habla de esto. Los misterios de Dios se manifiestan a través de la iglesia de Dios, que es el misterio revelado en el Nuevo Testamento, para que las potestades del universo vean la gloria de Dios manifestada a través de los hijos de Dios. Pero el que está detrás de todo es el Señor, es el poder del Señor, Él es el creador, el que sustenta todo, Él es el que hace los milagros, Él es el que sana a los enfermos, Él es el que resucita a los muertos, da vista a los ciegos. Yo sé que los dones de los milagros y las profecías y las visiones cesaron cuando se terminó de escribir la Biblia. No hay tal cosa hoy en día. No hay tal cosa porque no hay necesidad de confirmar un ministerio como los apóstoles, que no hay apóstoles hoy en día. Pero mi pregunta es esta: ¿usted paró de creer en los milagros?
Usted paró de creer que Dios puede sanar a una persona por la que usted ora. Usted paró de creer que Dios puede salvar a esa persona, que nadie da nada por esa persona. Ellos no creían que pudiera hacerse nada con esta multitud. Ellos dijeron, ya los sanó, ahora que se vayan. Jesús tenía otro plan, Él quería hacer más por ellos. Jesús es Dios y Él quiere obrar. Él quiere bendecir a la gente. Él quiere ayudar al necesitado. Él quiere prosperar al que no tiene nada, que su alma prospere. Él quiere darle libertad al que está atado. Pero la pregunta para este lado, yo veo aquí el Señor Jesús, la multitud y los discípulos. Los discípulos del Señor Jesús y la multitud, y los discípulos y la multitud en esta narrativa. ¿Cuál es nuestra parte en medio de esto? Dios mismo había venido a visitarlos. Él había venido a manifestar su compasión y su amor. Dios mismo, Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros, vino para suplir sus necesidades. Él quería bendecirlos. Él quería amar a estas multitudes. Y Mateo aquí deja ver cómo lo hace en esta ocasión y decide hacerlo a través de sus discípulos. Les empieza a entregar a ellos el ministerio. Los está preparando para su partida. Todo lo que necesitaban los discípulos era ir con Él y esperar, confiar en Él. El Señor eleva los ojos al cielo, bendice los alimentos, los parte y se los da a los discípulos. Nadie más puede hacer esto que Jesús. Usted no puede hacer esa obra. No se confunda, usted no tiene ni la capacidad ni el poder para hacer lo que Dios dice. Ahora, Cristo en usted, allí está el poder. Dios obrando en usted y a través de usted, llevando un mensaje que no es de aquí de la tierra. Es un mensaje celestial, es el reino de los cielos el que se proclama. Es Cristo en usted. Jesucristo en medio de la multitud quiere mostrar su reino y hace lo siguiente: tiene a la multitud, siente compasión por ellos, sana a todos los enfermos. Así es el reino de Dios. Allí no hay enfermos, no van a haber enfermos, no van a haber enfermos. Y después viene toda la multitud, están necesitados, tienen hambre, y los alimenta a todos. Y ahorita vamos a ver la manera como el Señor suple su necesidad a través de sus discípulos y de una manera abundante. Así es el reino que Jesucristo vino a predicar. Es un reino de abundancia, es un reino de paz, es un reino de seguridad, de prosperidad, de salud. Es un reino donde no hay muerte. Es más, Isaías dice que el que muera en ese reino es un maldito. Porque no prospera el pecado, porque no hay enfermedad, porque hay equidad, porque el Rey es Cristo. Él es el gobernante, el que necesitamos, el que esperamos. Él es el que anunciamos y es su reino el que esperamos. Y Jesucristo con esta multitud le está dando a ellos una prueba de lo que es el reino. Él se está manifestando como el Rey de Israel en ese momento. Él es la respuesta, Él es el proveedor. Él es la esperanza para el que necesita provisión. Él es el que puede saciar al que está necesitado. Es Cristo Jesús. Dice el verso 20: y comieron todos y se saciaron. ¿Qué está haciendo la multitud? La multitud todo lo que hizo fue ir y recibir sanidad, recibir los alimentos. Todos se saciaron y recogieron de lo que sobró de los pedazos 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Se hacen cuenta que eran más o menos 20,000 personas las que estaban allí, agregando a las mujeres, agregando a los niños, agregando a las personas que no menciona el texto. Se refiere solo a los hombres. La multitud solamente está pasando por allí. La multitud no tiene rumbo. La multitud no tiene esperanza. La multitud no tiene un futuro. La multitud está agobiada. Están cargados, están cansados, están trabajados. Tal vez no lo reconozcan, pero así están. Así los ve Dios, así estábamos nosotros. Y la acción, ¿cómo sucede? Jesucristo mostrando compasión y enseñándole a los discípulos: ustedes son mi instrumento
para yo manifestar mi reino en todas estas personas. Eso somos nosotros, la iglesia. La acción está hecha por Jesucristo y por los discípulos. Los discípulos son los únicos que van con Él, presentando la necesidad, y son los únicos que reciben una instrucción en cuanto a qué hacer para suplir esa necesidad. Nosotros somos los discípulos del Señor el día de hoy. Y Dios va a proveer para que alcance para todos y para que sobre para todos. Yo sé, Dios es soberano en las personas que Él va a salvar. Eso le pertenece a Él. De toda esa multitud, no era parte de los discípulos pensar quiénes van a comer y quiénes no van a comer. Ellos recibieron el pan del Señor cuando Él lo partió, y los peces. La tarea de ellos simplemente era tomar lo que Cristo les regresó, que ellos le habían llevado a Él, y empezar a repartirlo, y nunca se terminó. Todos comieron, todos quedaron saciados. Dice que todos quedaron saciados, y sobraron 12 cestas de la comida que había allí. La parte del discípulo no es medir a cuántos va a salvar, a quiénes va a traer, sino pensar igual en todos. Esa es la visión que el Señor Jesucristo le está presentando a ellos, y yo creo que a nosotros como iglesia. Que nosotros le creamos al Señor y que nosotros obremos con fe, así como Él quiere obrar, y Él quiere obrar de una manera abundante. Jesucristo no quiere obrar en el corazón de una persona poniendo una gotita de algo, no. Él quiere transformar y hacer un nuevo hombre, una nueva mujer, alguien que venga y lo adore y le sirva a Él. Una transformación total es lo que Cristo quiere hacer en la vida de las personas, y hacerlo de una forma abundante. Él dijo: yo vine para darles vida y vida en abundancia. Así debe ser la fe del creyente, y lo que tiene es suficiente para alcanzar a las multitudes. Ese es el reino que anunciamos, un reino seguro para los que creen, para que pongan su confianza en Dios. Tenemos que anunciar este reino, tenemos que traer todo lo que sabemos, lo que tenemos, lo que somos, y ponerlo al servicio del Señor. No hay que mandar a la gente a sus casas cuando Él nos dice que vayamos con las multitudes. Hay que atenderlos. Todo lo que se necesita en esencia es creerle al Señor, porque Él quiere mostrar su reino. Él es el Mesías, es a Él al que debemos anunciar. Ahí hay abundantemente para todos, para que queden todos saciados, y hay de sobra. Así es el reino del Señor Jesucristo. Vamos a orar, porque no nos ponemos de pie y cerramos así. Jesucristo es compasivo y misericordioso, y cuando Él ve las multitudes, Él no está juzgando a las multitudes. Cristo no vino para juzgar, Él vino para salvar. Lo del juicio viene después, cuando se acabe el tiempo de la gracia, pero ahora Cristo vino para salvar, y dejó a su iglesia aquí para que su iglesia anuncie el reino, y muchos puedan venir a la salvación, a la vida abundante que Él está ofreciendo. En realidad usted puede pensar que lo que tiene son 5 panes y 2 peces ante una multitud de 20,000 personas, pero lo que usted tiene es suficiente para alimentar a multitudes. ¿Sí sabe por qué? Porque una vez que ellos empiezan a sacar, nunca se agota, porque la fuente no es lo que usted tiene. La fuente es el Señor Jesucristo. Él es la fuente, y es inagotable, porque Él es Dios. Señor, oramos pidiéndote fe para creer, pidiéndote también perdón cuando en un corazón donde bloqueamos la fe, Señor, paramos de creer en lo que tú quieres hacer, y pensamos que el alcance es hasta donde pudimos ver, pero tú quieres alcanzar muchísima gente, a muchas personas, que reciban un reino que es abundante, un reino de vida eterna, para siempre estar asegurados de una vida segura por la eternidad contigo. Ayúdanos a creer, Señor, lo que hemos estado estudiando en los textos del libro de Mateo. Cuando tú comenzaste a predicar y llamaste al arrepentimiento, anunciaste el reino, sanaste a los enfermos, fuiste tentado por Satanás y venciste a Satanás.
Fuiste presentado con la oposición de los fariseos, pero no te detuviste ante eso. Empiezas a enseñar los secretos del reino. Enseñas el sermón del monte, cómo vivir para Dios, qué significa esto. Sanas enfermos, liberas a los endemoniados, resucitas a los muertos, predicas el reino y le enseñas a tus discípulos, los escoges, los preparas, les muestras para que hagan lo mismo, y aquí empiezas a entregarles a ellos, que ellos con sus propias manos sean los que estén llevando a cabo esa labor. Nosotros hemos recibido esa encomienda, Señor, ese llamado como iglesia. Somos quienes te representan aquí, tus embajadores, Señor. Y el mensaje que traemos es un mensaje súper abundante. Hay suficiente para todos, para que todos queden saciados. No es escaso, no es poco, es mucho el mensaje, Señor. Ayúdanos a creer. Ayúdanos, Padre, y en base a tu poder que nos fortalece en el hombre interior, ir y hacer este trabajo, esta labor, Señor, para que muchos más vengan a adorarte, a exaltarte, a disfrutar el perdón de sus pecados, la libertad, la seguridad de la vida eterna, Señor. Padre, oramos por las personas que están aquí hoy y no te conocen, o que están escuchando este mensaje. Pedimos por su salvación. Suplicamos, Señor, que ellos que están sedientos y hambrientos reconozcan su necesidad ante ti, confiesen sus pecados y te confiesen a ti, Jesucristo, como el Señor y Salvador de sus vidas, y tengan esa libertad y esa vida eterna que tú ofreces en Cristo Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Vamos a, antes de que canten, oramos por la comida, porque después siempre se hace un lío. Padre,